Se llama República Cromañón. ¡Gasti! Mataron a gente, te lo prometo, mataron a gente. ¡Se murió, no ves qué loco! Están sacando a gente del lugar, siguen llegando ambulancias. Bueno, es desesperante en el piso. ¿Sale aquí? La persona tirada en el piso. Hay un recital. Y había unas 2000 personas fácil. ¿Cuánto de vino estaba? Todo empezó por las bengalas propias de la gente hasta que incendiaron el techo. En este lugar sucedió una de las peores tragedias que recuerda la historia argentina. Si a un argentino alguien le dice la palabra Cromañón, seguramente a su mente no vengan imágenes de lo que realmente significa. Los primeros Homo sapiens que se instalaron en Europa hace miles de años. Lo que un argentino tiene en su mente es una imagen mucho más triste y dolorosa. Era una lengua de humo y gente con la ropa prendida a fuego. Bueno, lo que hicimos fue bajar y hasta el momento están sacando gente y todavía sigue habiendo gente muerta. Cromañón para los argentinos es sinónimo de catástrofe, de desidia, negligencia, es sinónimo de muerte. República Cromañón es el nombre de un boliche, como se le llama a las discotecas en Argentina, donde un 30 de diciembre de 2004, un incendio durante un concierto de rock dejó 194 muertos y 1.400 heridos. Esa noche el lugar estaba atestado de gente, 4 veces más su capacidad. Y tocaba una banda, Callejeros, que estaba en su momento de mayor popularidad. De pronto alguien del público encendió un fuego artificial que sumió en llamas una malla plástica que cubría el techo y que en Argentina se le conoce como media sombra. Rápidamente esa malla se prendió fuego, el humo negro lo cubrió todo, la gente no podía ver ni respirar, las luces se apagaron, la multitud que trataba de salir se encontró con que la salida de emergencia estaba obstruida y los que quisieron apagar el fuego descubrieron que los extinguidores no funcionaban. Hoy en ¿Qué pasó con lo que pasó? Queremos recordar esa noche y también queremos recordar el después de esta tragedia con 2 testigos y 2 sobrevivientes. Ellas son Carla Ricciotti, periodista, estuvo en el concierto con su novio, él, Luis Santana, murió en ese incendio. Y también estará con nosotros Agustina Claramut, sobreviviente e integrante de la agrupación conocida como No nos cuenten Cromañón. Gracias a ambas por acompañarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó? Bienvenida, Agustina, empezamos contigo y gracias por aceptar esta invitación de ¿Qué pasó con lo que pasó? ¿Qué es lo primero que piensas cuando recuerdas Cromañón? Mucho dolor, fue una época de mucho dolor, pero también pienso en lo constructivo que fue el post-Cromañón y todo lo bueno que pudimos hacer con eso, no solo yo, sino la gente que me rodeaba, cómo pudimos salir y tener vidas normales y felices post-Cromañón, así que hoy en día lo que pienso es eso, en el después. Tú tenías 18 años cuando ocurrió esta tragedia. ¿Cómo cambió tu vida? A los 18 años nuestros problemas más importantes eran si el chico que nos gustaba nos daba bolilla o si aprobábamos materias en el secundario. Cuando pasó Cromañón yo hacía 15 días que había terminado el secundario. Mi vida cambió radicalmente porque una adulta que se enfrenta a la vida después de un trauma, por supuesto que no es la misma persona que hubiera sido. La realidad es que yo no sé cómo hubiera sido mi vida sin ese acto, sin ese momento fundacional para mí misma. Cuéntame detalles o ejemplos de cómo esta tragedia te afectó. Tengo otra forma de ver la vida, valoro lo que nos pasa mucho a los sobrevivientes de Cromañón, que sentimos que lo que nos vino después, la vida después de Cromañón, es chapa, es un regalo.
Entonces lo afrontamos, o por lo menos yo lo afronto así. Por las bengalas propias de la gente hasta que incendiaron el techo. ¿Recital de quién? No lo recuerdo en este momento. ¿Cuántas personas muertas? No se sabe. ¿Heridas? Un montón. En el después de Cromañón hubo muchas cosas hermosas, entonces me pasa que lo siento como, bueno, como un punto de quiebre, pero no algo que me condicionó para siempre. Y que no me haya condicionado tiene mucho que ver también con las redes de contención que tuvimos muchos de nosotros, la familia que apoyó, todo esto podría no haber sido. Entonces trato de disfrutar al máximo. Aparte del miedo, ¿qué otra secuela queda en la vida tras vivir un episodio así? Y yo puedo hablar solo de secuelas psicológicas, por suerte, gracias a Dios, lo que es secuela física, no, a mí no me quedó nada, pero las secuelas psicológicas, sobre todo los primeros años, son muy difíciles, hay sueños, hay muchísima angustia, llorar de la nada, llorar porque sí, llorar porque tengo miedo de la vida en general, claustrofobia, estar en un lugar y sentir olor a humo y desesperarte, y después por ahí era, no es nada, se quemó un papel, no pasa nada, pero una incomodidad enorme cuando hay mucha gente. En los eventos masivos son difíciles de afrontar, muy, muy, muy difíciles. Y cuando vas a un recital, a un concierto, ¿tomas algunas precauciones adicionales que aprendiste a partir de ese accidente, esa tragedia? Los primeros años, y por muchos años en realidad, una de las cosas que hacía cuando entraba a un recital o cuando iba, por ejemplo, a la cancha o a situaciones donde había público masivo, era pensar formas de escapar. ¿Cómo yo puedo salir de acá en caso de que pase algo similar? En el día de hoy ya no. Pasaron muchísimos años y uno también se va acostumbrando, y la realidad es que han cambiado muchas cosas desde que pasó Cromañón ahora, las normas de seguridad, cómo se cuida al público, cosas pequeñitas, pero por ejemplo, hasta hace unos años en los recitales se vendía el agua. Hoy por hoy hay puestos de hidratación. Son cosas pequeñas que fueron cambiando, entonces me siento también más segura y más cuidada. Qué bien. ¿Qué otras cosas cambiaron a raíz de esta tragedia? ¿Qué medidas empezó a adoptar y a tomar no solamente el Estado, la ciudad de Buenos Aires? Principalmente la ciudad de Buenos Aires, el día posterior a Cromañón, cerró toda la noche porteña. No había bares, no había restaurantes, porque la mayoría no cumplían las normas de seguridad. Hubo un cambio radical en la legislación de la ciudad de Buenos Aires con respecto a las normas de seguridad de los boliches y de los lugares donde la gente va a entretenerse. Digo, también teatros, hubo toda una serie de cambios muy importantes. Después de la tragedia, las autoridades locales cambiaron las normas de seguridad para este tipo de espectáculos y aumentaron además las inspecciones que deben controlar cosas como que la salida esté señalizada, que haya matafuegos o extintores, que las conexiones eléctricas sean seguras, que la ventilación funcione y que los espectáculos no estén sobrevendidos o haya más gente de la permitida. Lamentablemente hemos aprendido a costa de muchas vidas, y eso es muy importante también remarcarlo, porque se aprendió pero se perdió mucho en el camino, y por eso no hay que volver a eso, ¿no? Agustina, y recuérdame ese día, sé que fuiste a ese boliche, fuiste a Cromañón con tu hermano. Había mucha gente en la calle, nosotros llegamos en colectivo, había mucha gente en la calle, había muchos policías, cosa que eso también me llamó la atención porque no suele haber policías, no solía haber policías en esas situaciones. Me acuerdo que nos cachearon bastante, nos cachear es revisarnos para que no entremos cosas peligrosas a los recitales, es algo que todavía es una práctica que todavía se hace. Y llegamos juntos, nos encontramos con amigos y nos instalamos para ver el recital dentro de un lugar, dentro de un espacio donde lo pudiéramos ver cómodamente, digamos. ¿Y estaba cerca a la banda, al escenario?
No, estaba más o menos por la mitad del lugar. Hacía muchísimo calor, era 30 de diciembre, es muchísimo calor. Esa fue una de las cosas que me quedó también de Cromañón, ¿no? Que cuando siento calor o siento eh, como mucho ahogo, me incomoda completamente. Así que así fue. Nuestra entrada fue normal, fue una llegada a un recital a festejar fin de año, juntos, con amigos, con la banda que nos gustaba. Así fue. Agustina, ¿y en qué momento te diste cuenta durante el concierto que algo mal estaba sucediendo? Se empezó a prender fuego. Había pasado 1 minuto y medio de canción del comienzo del show. Lo que sí había pasado previamente es que habían encendido bengalas en la previa del show antes que saliera a tocar la banda y Chabán, que era el gerenciador del lugar, nos dijo que el lugar se podía prender fuego y que no salía nadie. Lo dijo bastante claro. Eh, pero obviamente que uno no se va a imaginar que es verdad lo que te están diciendo. Luego de eso salió la banda al escenario, nos pidieron que nos portemos bien y, y empezó el show. Y al 1 minuto y medio de canción, personas que estaban en el medio, eh, y lo que vimos fue un chico, cocochito del otro, tirando este artefacto que no es una bengala en realidad, que era lo normal de ver en esos shows, las bengalas, era una candela, que es un tubito que tira chispitas. Y una de esas chispitas rebota y prende fuego la media sombra. La realidad es que fuego hubo un ratito nada más y después se apagó, o sea, se consumió solo. Pero lo que mató a muchos chicos, lo que realmente nos hizo daño fue el humo, que tenía ácido cianhídrico y que es básicamente cianuro. Entiendo. Agustina, ¿y la persona que tiró esta bengala era alguien del público, alguien de la banda o alguien que controlaba el local? No, alguien del público, alguien del público. Nunca se supo quién era, la verdad es que no sabemos tampoco si está vivo o no. Eh, Pobre si tiene que vivir con todo eso, ¿no? Pero nunca se supo quién era ni nada y a esta altura un poco que tampoco me interesa ni me parece relevante porque el grave problema de Cromañón ni siquiera fue la bengala, que obviamente que es el detonante, pero el grave problema de Cromañón es que era un lugar que estaba abierto, habilitado y funcionando sin las condiciones de seguridad mínimas. Que eran, no tenía suficientes puertas de salida, salidas de emergencia, ¿correcto? Bueno, la única salida de emergencia que había estaba cerrada con candado para que no se colara la gente. Las puertas de entrada se abrían hacia adentro, deberían abrirse hacia afuera, no tenían parrales de seguridad, no andaban los respiradores, no sale cómo se llama. Bueno, no andaban los respiradores en el lugar. Digamos, las rejillas de ventilación. Eso, las rejillas de ventilación no funcionaban, no había matafuegos, no había mangueras, prácticamente no había agua tampoco en el lugar. Todo estaba mal. ¿Y cómo se salvaron? Por suerte, por casualidad, por el destino. Era una lotería. También era un sálvese quien pueda. Realmente en el lugar se apagaron las luces una vez que comenzó el incendio. Se apagaron o se cortó la luz, no te sabría decir. Y corrimos por el fondo del local hasta la puerta. Y cuando llegamos a la puerta, la gente se empezó obviamente a amontonar y perdí a mi hermano en ese momento. Me quedé parada unos minutos, medio tratando de llegar a la puerta, hasta que llegué a la puerta y me encontré con el saxofonista de la banda. Ahí me hizo dar cuenta de que algo mucho más grave estaba pasando y intenté volver a entrar al local para buscar a mi hermano, básicamente. Pero en ese momento el saxofonista, que era con quien me había encontrado, me agarró de un brazo y me sacó. Y ahí no pude volver a entrar y estuve en la calle dando vueltas sin entender demasiado.
buscando a mi hermano hasta que lo encontré sentado en una esquina que lo habían sacado y estábamos, tanto él como yo, como mis amigos, todos en shock. Y tú, en el momento de buscar la salida, ¿viste chicos atrapados? ¿Viste gente que murió? ¿Qué recuerdas de ese momento? Lo que pasaba era que íbamos llegando a la puerta y la puerta se abría hacia adentro, con lo cual nosotros mismos trabábamos la puerta tratando de salir hasta que sacan la puerta alguien de afuera. No vi, gracias a Dios, nadie fallecido, pero sí había mucha gente tirada en el piso, medio como en una montaña de personas, porque se caía uno y se caía otro y se caía otro, y lo que en realidad lo que pasaba ahí era que no había luz. Entonces era imposible sacar a la gente, o que la gente se dejara de caer, o que esquivara al que estaba tirado en el piso, o que lo ayudara a levantarse. Era todo muy caótico y además a ciegas, que creo que la peor parte, y creo que es lo que más nos perjudicó a la hora de salir. La tragedia sumió en un duelo a la ciudad de Buenos Aires y a toda Argentina. No era para menos. Se fueron organizando hasta 194 funerales, la mayoría de personas muy jóvenes. A la vez había cientos de familias clamando por justicia y por entender qué había pasado. 4 años después comenzó el juicio oral contra los acusados. El proceso que atrajo la mayor atención fue el que enfrentó el organizador del concierto, Omar Chaván, con testimonios desgarradores que avivaron el dolor de las heridas. Y para tu familia y para ti personalmente, ¿cómo fue el proceso del juicio? El proceso del juicio fue muy doloroso. Mi hermano fue uno de los primeros que declaró. Yo, por suerte, no declaré, porque la verdad es que no me hacía bien, pero mi hermano sí. Así que fue duro, fue difícil, fue muy largo, fue bastante injusto. Creemos que realmente los verdaderos responsables de esta situación no estuvieron sentados en el banquillo de acusados. De hecho, el ex jefe de gobierno porteño solo fue destituido, pero no fue inhabilitado, por ejemplo, para cargos públicos. Entonces eso permitió que él años después se volviera a presentar y volviera a ejercer cargos públicos. Entonces el juicio terminó siendo una especie de cortina para decir, bueno, terminamos, hubo justicia, pero si la justicia es corta, si la justicia no es justicia para todos, es, no es justicia, digamos. Terminamos con condenas similares, los artistas con las personas que tenían que encargarse de la seguridad del local, o con los funcionarios públicos que terminaron escarcelados porque tenían condenas muy bajas, o sea, terminaron condenados pero nunca fueron a la cárcel. Y lamentablemente me hubiera gustado que salga diferente, pero es como salió. Y ahora lo que a mí me mueve sí es que Cromañón no vuelva a repetirse nunca más. Y en tu vida, después de Cromañón, decías que han sucedido cosas hermosas, entre ellas tus hijos. ¿Cómo les hablas a ellos de lo que te sucedió? Es muy difícil. La más chiquita tiene 5, así que todavía es un tema que no hemos llegado a abordar del todo. El más grande tiene 10. Y el más grande, la verdad es que nosotros lo llevamos siempre o a actos o a conmemoraciones, o me ha escuchado hablar, si tengo que hacer una nota por ahí, estoy en mi casa, él me escucha. Le duele y lo pone muy tenso, muy, muy tenso. Una vez me acompañó y me dijo, mamá, vos sabés que a mí este tema no me gusta. Lo pone muy nervioso. La verdad es que todavía siento que no he abordado el tema con él con todas las letras, como él todavía no empezó a salir, pero creo que en algún momento sí va a haber una charla un poco más seria sobre cuáles son los peligros de la noche y cómo detectarlos y cómo cuidarse. La tragedia de Cromañón supuso la destitución del entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.
Además, Omar Chaván, el administrador de la discoteca, fue condenado a 10 años de prisión y murió en 2014. Su ayudante, Raúl Villarreal, fue condenado a 6 años de prisión y ya está en libertad. Los integrantes de la banda Callejeros, su escenógrafo y ex-manager, fueron condenados por incendio culposo en 2015. Patricio Fontanet, ex vocalista de Callejeros, fue condenado a 7 años de prisión, en tanto que los otros miembros de la banda recibieron 5 y 3 años de condena. Otro integrante de la banda, el baterista Eduardo Vázquez, fue sentenciado a 6 años de prisión, pero cumple una pena a cadena perpetua por el homicidio de su expareja. Es el único inculpado que sigue preso. Y ahora quiero presentar a Carla Ricciotti. Ella es periodista, en aquel momento trabajaba en el canal de noticias Crónica TV y ahora lo hace con La Nación. La noche de la tragedia fue al concierto de Callejeros con su novio, les decía, Luis Santana, quien murió en esa tragedia. Carla, bienvenida. ¿Qué pasó con lo que pasó? Gracias por acompañarnos para recordar esta tragedia que vivió Argentina ya hace 2 décadas. Comencemos preguntándote, ¿cómo recuerdas ese episodio? La verdad que en ese momento, bueno, ya fueron 19 años de lo que pasó. Siempre me pareció como un buen plan salir a un recital, era algo interesante, algo divertido, siempre me gustó la música. Bueno, y Callejeros arrancaba hacía poco y me gustaba y me quedaba, la verdad, cerca de mi casa donde tocaban República de Cromañón. Yo me había mudado hacía poquito, hacía 4 o 5 meses, y dije, bueno, puede ser un buen plan para salir un jueves a la noche, porque era jueves, la víspera del Año Nuevo. Y fuimos con quien era mi novio en ese momento, que también era compañero mío de trabajo, pero como nosotros llegamos ya empezado el recital, en realidad el grupo soporte, el que había tocado antes, ya había empezado a tocar, entonces ya había mucha gente en el lugar, entonces tampoco es como que tuve una visión completa del lugar cuando apenas entré. Y al haber tanta gente, decidimos, bueno, ir para arriba. Vimos que había una escalera, había una especie de balcón de entrepiso, un primer piso, y fuimos hacia ahí. Y ahí nos quedamos esperando que empezara el recital. Carla, ¿en qué momento sentiste que algo andaba mal en ese lugar? Fueron minutos nada más que yo estuve en ese lugar, y cuando empiezan el recital, empieza la primera canción, enseguida escucho como una explosión y estábamos arriba, como te decía antes, en el entrepiso este, y miro hacia el techo y ahí veo como algo que se empieza a abrir, como el techo, la malla esa, la media sombra, que es como una tela plástica que estaba recubriendo el techo, se empieza a abrir, como un agujero que se empieza a abrir. No fuego, empiezan a caer cosas y enseguida se apaga la luz. Entonces, y ya era irrespirable. Es algo realmente indescriptible. Nunca había sentido ese olor, ni lo volví a sentir afortunadamente, pero era irrespirable. Fueron segundos que estuvimos ahí, intentamos ir para el baño, aunque sea como para mojarnos la remera y poder resistir un poco más eso que era tan asfixiante, pero hicimos 2 pasos y no, y nos desmayamos los dos en un rincón. Y ahí yo me quedé también y me desmayé. Esos fueron esos segundos y nada más. ¿En qué momento te repusiste? Bueno, él no se salvó. No sé yo cómo me sacaron, porque me desperté, cuando me empecé a despertar en realidad, porque estuve en coma farmacológico 2 semanas aproximadamente, me empecé a despertar, ahí ya estaba, bueno, obviamente internada, intubada, me habían hecho traqueostomía en un hospital de la provincia de Buenos Aires. Esto fue en Capital, en el barrio de Once. Ver la cantidad de ambulancias que han llegado hasta este lugar, hasta el momento. Y como ya habían colapsado todos los hospitales de Capital, con la cantidad de gente, no solamente de sobrevivientes, sino heridos también, que fueron más de 1.400, empezaron a desbordar hacia los hospitales de provincia, los que están más lejos, digamos, a los suburbios. Y
bueno, ahí en un hospital de provincia estaba yo y me encontró mi familia varias horas después, esto fue a las 11 de la noche aproximadamente, y mi familia me encontró pasada las 12 del mediodía del otro día, del día siguiente. Wow, qué angustia para tu familia. O sea que tú recuperaste la conciencia 2 semanas después del incidente. Empecé como a despertarme, me dieron de alta a los 20 días, pero cuando me empecé a despertar como que no tenía conciencia de lo que había pasado, no recordaba nada y después empecé como a hilar pensamientos de decir, o recuerdos en realidad de decir, no festejé el año nuevo, ¿qué estuve haciendo para año nuevo? Y ahí empecé a recordar que había estado en un recital y como me veía como con aparatos y me sentía mal y tosía, me sentía obviamente que algo raro estaba pasando porque ya te digo, recién empezaba a despertarme. Escribiendo, le preguntaba a los doctores si podía ser que yo estaba así porque recuerdo haber estado en un lugar que se había incendiado, que algo, que que algo había pasado. Y me dijeron, sí, fue una tragedia muy grande, murió mucha gente, hubo muchos heridos, y ahí como que empecé a preguntar a mi familia, a los demás conocidos cuando venían a visitarme. Carla, ¿y cómo fue el momento cuando te enteras que tu novio había fallecido? Y fue 2 días antes o un día antes de que me dieran el alta, porque mientras tanto no me decían, no me dejaban ver televisión, no me dejaban ver artículos periodísticos de lo que había pasado. Esperaban como que yo preguntara y me iban contando a cuentagotas. Y cuando yo preguntaba por él, me decían que estaba internado también en otro lugar, que estaba como yo, que estaba tratando de recuperarse. Hasta que en un momento, bueno, yo llamando a la madre, preguntándole cómo estaba, y pobre mujer era una tortura porque yo no sabía, ella no me podía decir hasta que no me dijeran a mí, no sé, los médicos, los psiquiatras, y esperaron demasiado, la verdad, y bueno, cuando me dijeron que él había muerto ahí en el lugar, yo pregunté, pero no llegó a estar internado, o sea, me molestó más que me mintieran durante todo ese tiempo, hubiese preferido haberlo sabido desde el principio, ¿no? Él aparentemente no llegó a salir, no llegó a ser trasladado siquiera a ningún hospital, murió ahí en el lugar. Y bueno, la verdad que inentendible, ¿no? Quizá es el destino, ¿no? Porque estando los dos en el mismo lugar, no sé siquiera si me sacaron a mí antes que a él, por eso te digo que lo que a uno le cabe pensar es que es el destino, ¿no? Que a unos les toca y a otros no. Carla, ¿y esta tragedia cómo cambió tu vida? Bueno, después, em, más allá de cambiar lo físico, obviamente lo psicológico. Yo te decía al principio que para mí era como uno de los mejores planes ir a un recital. Me divertía la música, me divertía el momento de ir a un recital, volver, no sé. Después tuve mucho reparo para ir a recitales o a cualquier lugar, inclusive por mi trabajo, a veces estando en lugares con multitudes o lugares cerrados, trataba como al principio de mirar todo, de quedarme siempre cerca de la puerta, ese tipo de cosas que uno empieza a prestar atención después de lo que pasó, que antes uno no prestaba atención. Carla recuerda muy bien lo que pasó después, en los juicios y en la reglamentación de la ciudad para implementar controles más rigurosos. Se hicieron 4 juicios en diferentes instancias, en donde se encontraron responsables no solamente a comisarios, a bomberos que habían dado mal la habilitación o habían mirado para un costado sabiendo que estaba la habilitación desaprobada o las habilitaciones vencidas. Todo eso obviamente se controla mucho más, y también el tema de perdón, verificar las salidas de emergencia. Hay como un control bastante más riguroso, porque eso además le costó el puesto a quien era el alcalde de la ciudad en ese momento, el jefe de gobierno. Muchas víctimas de Cromañón siguen luchando ante la justicia para conseguir indemnizaciones dignas. Dependiendo de las sentencias, las apelaciones y los casos,
Esas indemnizaciones han ido desde 45.000 a 1.300.000 pesos argentinos, es decir, desde 60 a unos $1.600 a cotización de diciembre de 2023. También hay una gran decepción por la forma en que se hizo justicia. Lo destituyeron porque como muchos funcionarios de la ciudad, muchos funcionarios gubernamentales habían estado también en connivencia o sabiendo lo que estaba pasando ahí, permitían, hubo sobornos, permitían que se mirara para otro lado, que se hiciera la vista gorda y que se siguiera para adelante con ese lugar sin ningún tipo de habilitación, sin ningún tipo de medida de seguridad, de vías de escape. O sea, era un lugar que estaba habilitado para 1.300 personas, un poco más, y esa noche había más de 4.500 personas y nadie controló eso. Y en términos de justicia, ¿tú crees que se hizo justicia? No, para nada. No hay nadie detenido. Hubo detenidos. Se inhabilitó a varias personas a ejercer cargos públicos. Hubo detenidos en ese momento. El dueño el gerenciador, en realidad, no el dueño del local, en ese momento el que organizaba todo, estuvo detenido y falleció. Los músicos, los cantantes, los integrantes del grupo musical, hay uno solo que está detenido, pero está detenido por haber matado a su novia, a su mujer, algunos años después, no por Cromañón, pero no se han cobrado juicios civiles. Recién ahora, perdón, este año se empezaron a pagar algunos juicios civiles, 19 años después, unas sumas irrisorias en realidad, lo que se le paga a los sobrevivientes, a los familiares de los fallecidos inclusive. No, para mí no hubo justicia. No hay nadie detenido porque han cumplido las condenas que en muchos casos, en la mayoría de los casos, fueron escarcelables. Cuando uno tiene una condena de 3 años o menos, es escarcelable. Y desde la perspectiva de una víctima, el caso tuyo, ¿cuál hubiese sido una situación ideal para que se hubiese realmente impartido justicia en este caso? ¿Qué tendría que haber pasado? La verdad que que en ese sentido no puedo ser objetiva, ¿no? O sea, las leyes son las que hay. Si la ley fuera diferente, quizá uno y permitiera que las condenas fueran un poco más firmes, más severas, quizá a uno le parecería más justo. Pero bueno, si en realidad la justicia dictamina que la pena que le corresponde a cada uno de los implicados es la que le dieron, y bueno, la verdad que creo que uno no puede decir, yo particularmente no lo siento justo porque me hubiese gustado que alguien quedara detenido, que alguien pagara algo más eh, fuerte por lo que pasó, ¿no? Porque no puede ser en vano que hayan muerto 194 personas, que hayan habido más de 1.400 personas heridas. En el lugar, Carla, ¿qué hay en este momento? Ha sido declarado el lugar histórico y para espacio para la memoria, o sea que el lugar no se puede tocar. De hecho, la calle donde está ese local quedó cerrada y también se hizo como una especie de memorial. El paseo de los chicos se llama, algo así, que hay fotos, hay zapatillas colgando, porque en el lugar habían quedado muchas zapatillas tiradas. El intento por escapar o por ser rescatados o por salir del lugar, muchos se les salieron las zapatillas, entonces es como un símbolo de Cromañón, un par de zapatillas. Y el año pasado el Congreso sancionó en las dos cámaras, en diputados y en senadores, la expropiación, justamente para que sea un espacio de memoria, para que la gente pueda ir y ver, y además también, yo no quise entrar de vuelta cuando lo abrieron, la verdad que nunca volví a entrar ahí. Y muchas veces cuando se acerca el aniversario, bueno, vamos a hacer, por mi trabajo voy a
hacer, digamos, el evento, ¿no? Los actos, los homenajes que hay para los aniversarios. Y trato de no acercarme, de mantenerme a unos metros por lo menos de la entrada. Y por último, ¿qué cambió en tu vida? Seguiste ejerciendo como periodista, perdiste a tu novio, pero quiero preguntarte si te casaste, si rehiciste tu vida a nivel personal, un poco, proyéctame estos 20 años hasta este momento. En principio sí me casé con otro colega también. La verdad que el periodismo acá es como muy cerrado. Después de tantos años de estar ejerciendo la profesión, todos mis amigos son periodistas o camarógrafos o bueno, toda gente del medio. Me terminé casando sí, con otro periodista. Y lo que cambió en principio es quizá la empatía con los familiares de víctimas. Cuando voy a cubrir alguna tragedia, alguien que se le muere un familiar o algo, porque uno ya sabe lo que se siente, quizá estar en ese lugar y uno se siente mucha más empatía por la gente en las situaciones en las que está sufriendo. Y las que se siente desamparado y la verdad sin esperanzas de que haya justicia, quizá es mucho más fácil entender al otro cuando uno atraviesa algunas cosas fuertes, ¿no? Pues Carla, muchísimas gracias por estar aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Compartiendo tu testimonio tan valioso para hacer una evaluación de lo que ha pasado después de tantos años. Gracias de nuevo y un abrazo enorme a la distancia. Mucha suerte para ti, para tu país y para la seguridad de los argentinos. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos por darme esta posibilidad de poder contar esta experiencia. Y bueno, un abrazo también. Un abrazo grande. Hasta luego. Como acabamos de escuchar, a pesar de los juicios y condenas en el caso Cromañón, para las víctimas de la tragedia, esta justicia no solo llegó tarde, sino que fue insuficiente. Para los sobrevivientes, esa noche fue un antes y un después en sus vidas. La gran pregunta es si Argentina y toda América Latina aprendieron algo de ese desastre para que no vuelva a repetirse. Gracias por acompañarnos una vez más en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y no olvides seguirnos y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones. Los espero en la próxima. ¿Qué pasó? We'll be right back.